Bendiciones en el Señor, un abrazo para todos, un saludo muy amoroso en los corazones de Jesús, José y María. Vamos a iniciar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así con los ojitos cerrados. Vas a pedirle al Espíritu Santo que haga de tu vida un habitáculo de la gracia, que haga de tu vida un sagrario de amor para Él. Y que este proceso de discernimiento que hoy inicia sea el principio de una relación con Dios, una relación viva, verdadera, una relación donde tu corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Bajo el patrocinio de la Virgen María, de San José, las almas más grandes en discernimiento, y bajo el patrocinio de San Ignacio de Loyola, nos encomendamos a ti, Señor, y ponemos nuestras vidas y nuestros corazones a tu servicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amados, llegar hasta aquí ha costado mucho. A través de los grupos les decíamos que habíamos tenido como un inconveniente de salud. Bueno, más adelantico les contamos cómo se solucionó, porque el Señor es siempre muy providente. A Él sea la gloria, el honor y la alabanza. Bueno, tenemos un asunto que nos ha convocado y es el deseo de discernir verdaderamente. ¿Cómo hacer un proceso de discernimiento serio? Eso va a llevar unas etapas, ¿cierto? En esta introducción a este tema tan perfecto, tan hermoso, empezaremos diciendo que el proceso de discernimiento que les proponemos es un acercarlos a las mieles, para que quien guste y quiera más pueda tomar esta riqueza que aquí va a adquirir, pueda apropiarse de ella, compartirla con otros. El discernir es todo un arte. Discernir. Si vamos al origen de la palabra, discernir es un poco como separar, como pasar por un cernidor. Discernir obedece a estas traducciones o a estas interpretaciones, mejor dicho. Discernir es todo un arte, sobre todo en la vida espiritual. Vamos a tener 3 libros que van a acompañar lo que aquí vamos a decir, todo lo que vamos a vivir. Esos 3 libros, aparte del de la Biblia, que siempre encabeza todo lo que hacemos, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Riqueza de riquezas. Vea, este libro es para uno saboreárselo y saboreárselo sin cansarse. El libro de las virtudes y de los vicios, este libro que poco profundizamos los que vienen del taller de dignificación de la mujer, que poco profundizamos pero que mucho bien le hará a nuestras almas. Este libro es sencillamente un tesoro de la Iglesia, de las virtudes y de los vicios. Y vamos a tener este otro libro, se llama Regla del discernimiento de espíritus. ¿Y por qué eso es importante? Digamos que esta es como la última parte que vamos a tocar. Son un conjunto de reglas y están tomadas de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, o que el Señor le inspiró a San Ignacio de Loyola, el patrono del discernimiento, nada más y nada menos. Este pequeño libro es como una traducción, como una adaptación de ese libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que más adelante les contamos qué es eso. Pero por ahora diremos que esta es nuestra pequeña bibliografía en la cual vamos a fundamentar nuestro proceso.
En adición a esto, y como si fuera poco, el Papa Francisco ofreció un conjunto de 14 conferencias. Eso fue, ya les voy a decir cuándo, si no estoy mal, entre 2022 y 2023. Esas catequesis las pueden encontrar, les vamos a dejar el enlace, también les vamos a dejar el enlace. Este libro no lo tengo digital, voy a mirar si está. Este sí lo tenemos y este no estoy segura. De todas maneras, no son libros obligatorios, son libros que nosotros proponemos para que quienes quieran ir a la fuente de donde sacamos todo este conocimiento puedan ir, sin temor a perderse. Estamos en tiempos donde toca pasar por el cernidor, discernir muy bien. Bueno, resulta que esta es nuestra bibliografía y nuestro proceso consta de 21 días. De 21 días, pero si sabemos contar bien, sabremos que esos 21 días desde hoy, 9 de julio, cuando se graba esta charla, hasta el 31 de julio son más días, ¿cierto? Hemos querido dar unos días de más, de pronto para que las personas que apenas se van conectando, que apenas van iniciando, puedan hacerlo, ¿cierto? En este transcurso del 9 de julio al 31 de julio, viviremos también unas pequeñas charlas. Unas charlas son poquitas, son 5 más o menos, donde iremos tocando algunos temas, donde iremos viendo cómo nos habla la voz de Dios, cómo conocerlo a Él, donde iremos viendo cuáles son los límites de mi alma, porque el discernimiento implica todo esto, donde iremos sabiendo también cómo relacionarnos con Dios verdaderamente, cómo establecer ese vínculo con Dios, no con un Dios lejano, sino con un Dios cercano que va a mi cotidianidad. Cómo discernir también los espíritus que me rodean. Y esto suena como muy místico, pero es ciertamente un tema que hay que tratar sin caer en esta idolatría hacia lo místico, porque uno ve muchas personas que uno les habla de cosas místicas y ahí las tiene una como embobadas, ¿cierto? Ahí los tiene uno como atentos, como, uy, ¿qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Están como percibiendo esa inclinación de su alma hacia ese tema, entonces, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Otros, uno les habla de esos temas y lo que hacen es asustarse. A medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta de la importancia de conocer este tema. ¿Cuáles son los espíritus que me rodean, particularmente a mí, a mi alma? Todo nuestro proceso va a estar basado en el magisterio de la Iglesia Católica. No tenemos lugar a dudas de que es un proceso querido por Dios, porque hemos visto los frutos en las almas que hemos acompañado a través de estos procesos. Vamos a ver finalmente unos casos de éxito de los santos. Esencialmente, esos son como las charlas que vamos a ofrecer o los temas principales, pues, como de las charlas, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de qué significa y en qué consiste ese proceso de discernimiento. Cuando hablamos de proceso, son como unas disposiciones, un conjunto de acciones para yo alcanzar algo, para yo hacer algo. Eso es un proceso como tal. Pero un proceso también significa avanzar hacia algo. Ese es un proceso. Un proceso, yendo un poco más allá, también lo podemos determinar como un evaluar algo a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, un proceso diario que todas las que somos mamás y somos esposas hacemos diariamente es cocinar, un proceso. ¿Por qué decimos que la vida de conversión es un proceso? Alguien me hacía una pregunta en el retiro que tuvimos de mujeres y aquí vamos a ver una respuesta práctica. La iremos profundizando a medida que vayamos adentrándonos en el tema. Un proceso de conversión
Porque Dios es un Dios de procesos. Porque Dios obtiene mucho fruto de la disposición de nuestras almas y de esa trayectoria en el tiempo. Es decir, cuando yo me dispongo y voy evaluando en el tiempo, en el transcurso del tiempo, voy evaluando los resultados. Esto suena muy complicado, pero en realidad es súper sencillo. Voy a poner el ejemplo de la cocina. Cuando usted decide cocinar, no por arte de magia están los alimentos. ¡Tling! No, eso no sucede así. Es como cuando tiene alguien un proceso de conversión. No es como que, yo ya me convertí. Como quien dice, yo ya decidí cocinar. Yo ya dije que iba a hacer un arroz. Yo ya dije que iba a ser católico. No, falta que le pongas las obras a eso que te has propuesto hacer. Entonces, cuando tú estás cocinando, un ejemplo que me van a entender todas las mujeres de este proceso, es que ustedes ponen allí los alimentos y van revisando temperatura, más tiempo, menos tiempo, qué ingrediente faltó, cómo está de sabor, uy no, falta sal, falta aceite, ¿cierto? Ese es algo que vamos haciendo nosotras, vamos evaluando paulatinamente resultados. Esto se parece mucho a lo que San Ignacio de Loyola vivió en su alma. Esto está en las catequesis del Papa Francisco, esto que les voy a decir. Y él evaluaba en su alma cómo él hacía unas cosas, adoptaba unos hábitos diarios y eso tenía un impacto en su alma. Ahora, adoptaba otros hábitos y tenían otro impacto. Él se sentía más dispuesto a esa relación con Dios dependiendo de los hábitos que tuviera. ¡Qué interesante! Porque ahí es la clave. Cuando yo hago algo y me distancio un poco, vuelvo a hacerlo y me distancio, entonces yo voy concluyendo, por aquí es. Esto es, porque la vida espiritual es un poco de ensayo y error. Dios no nos revela las respuestas, inmediatamente iniciamos un proceso de conversión. Él no nos da todas las respuestas, nos las va dando a medida que nuestro corazón se va disponiendo para el amor, se va disponiendo para la verdad, se va disponiendo para la bondad, se va disponiendo para conocer la hermosura de Dios. Es ahí cuando Dios se va revelando a nosotros. Y ese es el vivir de todos los santos. Ha sido un proceso. Bueno, vamos a hablar más concretamente, por ejemplo, de la Virgen María. Cuando ella, según la revelación privada, estaba niña, ella sentía una voz que la llamaba y que la llamaba a que se entregara completamente a Él. Ese era Dios. La llamaba y la llamaba. Esa llamada sucedió a muy temprana edad. Algunos dicen que a los 2 años, que a los 3 años, es decir, la edad que tiene mi niña. Eso me parece maravilloso porque ya lo pone en perspectiva. ¿Qué edad tenía la Virgen María y cómo era? Finalmente, la Virgen María va caminando hacia ese llamado, pero Dios se va revelando a ella como por etapas. Primero fue ese Dios que la llamó al amor. Luego fue ese Dios que se encarnó en ella, siendo el mismo amor. Tomó vida en su vientre, de ella misma, de su propia carne, con su propia sangre, de sus propios huesitos. Sacó vida. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Esa fue una manera nueva de revelarse. ¿Qué quiero decir con esto? A medida que vamos avanzando en el proceso de discernimiento, y esto es clave, a medida que vamos avanzando en el proceso de discernimiento, vamos también profundizando en ese conocer a Dios. Porque precisamente discernir en términos espirituales está hablando de conocer cómo suena la voz de Dios, escuchar cómo suena esa voz, cómo suena esa voz, qué tono tiene, qué me quiere decir, cómo se aplica esto a mi vida diaria, porque yo leo un texto hoy de la Biblia y aunque es la misma fuente, diría mi director espiritual, aunque es la misma fuente, tú no bebes la misma agua, aunque es el mismo río, tú hoy tomas un agua, mañana vas y tomas otra, siendo el mismo río. La vida de la gracia es eso. Es nueva y se renueva cada día y tiene todo el sentido del mundo, porque la vida de la gracia emana del altar, donde se consagra a Jesús vivo, presente y real.
Esa es la vida de la gracia. Y si la vida de la gracia se está actualizando a razón de cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, cada mes, cada año, ¿yo cómo puedo decir que mi proceso de conversión ya está completo? Cuando ni siquiera a la Virgen María, siendo la criatura más perfecta, se le revelaron todos los planes de Dios cuando ella decidió entregarse al Señor. Cuando los papás la llevaron al convento que tenía 3 años, o a ese lugar, pues a la sinagoga, a él, diríamos hoy, al convento, ¿cierto? A la casa de oración, donde cuidaban las flores más preciosas y donde educaban a las niñas en su fe. Ella fue entregada al convento en esa edad. Pero basta con decir entonces que la Virgen María ya completó su tarea, apenas empezaba. A mí me parece muy diosidencial todo este proceso de discernimiento, porque mi proceso empezó un 9 de julio. 9 de julio, y hoy es 9 de julio. 9 de julio de 2017. Empezó mi alma con la sed insaciable que hasta hoy no se ha saciado, se ha aumentado, no se ha saciado. Cuando yo veía este tema, yo decía, ¿cómo puede ser que alguien diga que ya llegó sin haber empezado? Alguien que diga, sí, yo ya cociné por el hecho de querer cocinar. No, el primer paso es querer hacerlo. El primer paso para discernir o para tener un proceso de conversión es querer salir de donde estás, salir al encuentro. Lo segundo es decir, bueno, me voy a aplicar en el aprendizaje, porque no nacimos aprendidos. Es decir, en nosotros no está ese don preternatural de la ciencia infusa, que todo lo sé, que sé cómo se vuela un helicóptero, que sé cómo la industria funciona en tal o cual rama, que sé todas las ciencias, que sé todo. Es decir, no tengo que consultar nada. En nosotros el aprendizaje es un proceso. Lo mismo que tú ves en un niño pequeño. Mi niña, por ejemplo, aprendiendo a hacer la A. Eso no es un proceso que sea espontáneo, no. Es un primero coger el lápiz, entonces es muy bonito porque ellos van haciendo como primero así, como si fueran a darle a alguien con ese chuzo, ¿cierto? Antes de llegar a coger el lápiz correctamente. Ellos van pasando por etapas, primero así, luego así, o sea, lo cogen de todas las maneras hasta que su mano se habitúa a escribir con el lápiz correctamente. Ya coger el lápiz es todo un proceso, ¿cómo será la escritura? ¿Cierto? Que tendrá que hacer camino en nuestra alma, que ya la hacemos de forma autónoma. No tenemos que pedirle permiso a la mano para hacer una bolita. Eso, muchachos, es la conversión. Eso precisamente es un proceso de conversión, donde yo todos los días estoy aprendiendo, todos los días me estoy perfeccionando, y así ha sido querido por Dios, porque si no seríamos unos sobrados que ya llegamos al cielo y todavía estamos en la tierra. Estaríamos como divididos, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo, y eso no es así. Entonces, todo aquel que en realidad quiera profundizar en un proceso de conversión, que quiera realmente vivir su fe, es importantísimo que tenga un claro método para discernir, porque es que discernir requiere estrategia, requiere método, requiere disciplina. Imagínense. Entonces, el camino de un proceso requiere decidir qué voy a hacer. En este caso vamos a decidir que vamos a aprender a discernir, que vamos a discernir. Luego me aplico en el aprendizaje. Aquí les vamos a dar unas pequeñas charlas, porque la intención no es llenarlos y llenarlos de charlas. No, es que ustedes experimenten en carne propia lo que les vamos a enseñar. Por último, nos aplicamos a perfeccionar y a dominar el arte del discernimiento. Entonces son esas tres: decidir, aprender y perfeccionar. Decidir, aprender y perfeccionar. Tanto que uno es capaz ya, cuando va a cocinar, de cocinar, lavar platos, hablar por teléfono, lavar la ropa, barrer, trapear, todo al mismo tiempo, mientras le está prestando atención al esposo y a la niña. Porque esas somos las mujeres. Siempre vamos a tener esa posibilidad de hacerlo en diferentes direcciones al mismo tiempo. Pero cuando llegamos a esa plenitud en el saber algo,
cuando lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos diariamente, hasta que ya dominamos perfectamente el arte. El proceso de discernimiento entonces será aplicarnos en el arte bello y hermoso de aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo suena? ¿Qué tono suena? ¿Cuándo está en silencio? Y entonces, ¿qué tiene que hacer mi alma cuando Dios calla? ¿Cuál es el propósito de todo lo que Dios me ha dado? Muchas de ustedes vienen del curso de mujeres. Es importante conocer eso. ¿Para qué he sido creada mujer con toda la riqueza, la belleza y la hermosura que significa ser mujer? Que eso lo vimos en una de las charlas, el poder de ser mujer. Quien no la ha visto, yo lo invito a que la vea. Y cómo Dios quiere que yo use todo lo que soy. Eso requiere un adiestramiento. Un adiestramiento, y dirá el Papa Francisco, aplicado también a la doctrina de la Iglesia, dirá 3 aspectos en los que Dios quiere que yo permita que ese conocimiento llegue a mí y lo haga vida. Él quiere comprometer mi inteligencia, es decir, entender cómo funciona. Quiere también que comprometa mi capacidad y quiere que comprometa mi voluntad. Un proceso de discernimiento, yo les digo, para mí es lo más bello que puede disponerse para vivir un alma. Si vamos a hablar de procesos, este es el maestro. Porque quien está dispuesto a vivir un proceso de discernimiento está dispuesto a comprometer su vida como quien se aplica en el ejercicio de tomar la decisión de cambiar de vida. Es decir, afianzar su proceso de conversión. Y es que el proceso de conversión atraviesa y compromete la vida en todas sus áreas, cuando es un proceso serio, profundo. Lo mismo hace un proceso de discernimiento. Atraviesa todas las dimensiones de la persona, sus capacidades, pero no solamente las capacidades que esa persona ha adquirido de leer, de escribir, no solamente esas capacidades de comunicarse con otros, no solo esas capacidades, sino las potencias del alma. Es tomar esa integralidad del ser y darle un propósito, ponerla al servicio de algo verdadero, de algo hermoso, de algo puro, de algo santo, de algo digno. Porque lo más grande que Dios nos ha dado es la libertad de elegir en qué voy a usar lo que Él me ha dado. Esa es la libertad más grande que tenemos los hijos de Dios, los seres humanos, de elegir. Hoy se propone ante ti un camino de elección. Tú tienes que escoger. Y si escoges aprender a cocinar conmigo, vamos a cocinar. Vamos a ver cómo se cocinan los sabores del mundo espiritual. Vamos a ver cómo se perfecciona el arte de cocinar, cómo se vuelve exquisita, porque nuestro paladar espiritual también se vuelve exquisito, ¿sí sabían? Nuestro gusto por las cosas, cuando uno empieza un camino de discernimiento, es algo muy bello, porque los sentidos, tanto interiores como exteriores, Dios mío, eso es avasallador, eso es precioso, lo que sucede con nosotros. Ya no somos los mismos, es un antes y un después. El proceso que les proponemos es un reto de 21 días nomás. Después de esos 21 días ustedes ya toman decisiones, pero es un enseñarles, porque un 21 días, hay una parte de la neurociencia, saben que me gusta mucho la neuroendocrinología, entonces leo algunas cosas y decía que un hábito se constituye hábito, o sea, se arraiga en tu diario vivir, reclama espacio, es como tú levantarte y bañarte todos los días. El día que no te bañas te va a hacer falta. Tú vestirte, ir al trabajo, eso es un hábito.
cocinar, hacer los destinos de la casa, hacer las tareas, tener un cumplimiento en tus labores diarias. Esa es una disposición que nosotros tenemos con un propósito. El hábito se desarrolla cuando superamos el umbral de los 21 días. Es decir, yo adquiero una práctica buena y la hago parte de mi segunda naturaleza, por así decirlo. Es como un hábito adquirido. ¿Cómo lo adquiero? Practicándolo. El proceso que les sugerimos son unas prácticas espirituales que vamos a llevar a cabo durante 21 días. Esos 21 días van a estar compuestos por estas 5 prácticas espirituales. La lectio divina, como se las enseñamos a hacer, no sirve cualquiera. No sirve cualquiera. No me van a hacer trampa. Que es que yo la escucho del padre Carlos Yepes. Si usted quiere escuchar la lectio divina de alguien, escúchela al final del día. Pero usted hizo la suya en la mañana. Porque la lectio divina supone un proceso. En sí mismo ya es un proceso. Es el proceso de la palabra de Dios en mi alma. Miren, ya tengo mi Biblia en la mano. Cuando yo me aplico diariamente a separar un espacio a la misma hora, ojalá en las primeras horas de la mañana, yo me aplico a separar un espacio para tener contacto con mis sentidos, aplicarme a la acción de leer. Voy a leer. ¿Qué voy a leer hoy? Resulta que eso requiere también una preparación. El qué requiere una preparación. Vamos a leer el Evangelio diario. Solo el Evangelio. Después de estos 21 días, en obediencia lo vamos a hacer así. Ay, es que yo quería leer el Salmo. No, lo vas a hacer en obediencia. Te vas a ejercitar en el arte de obedecer también. Vas a empezar a darle docilidad a tu alma. La vas a empezar a disponer a la obediencia. Disponte para obedecer. El Evangelio diario. Vamos a procurar mandárselos en texto, porque yo preparo la lectio divina desde el día anterior. Ese es el primer paso, que se llama estacio. Lectio, meditatio, oracio y contemplatio. Les vamos a dejar acá abajo una charla que dice cómo orar con la palabra de Dios. Esa es una charla de una de las consagraciones a San José que ofrecimos. Entonces miren, cuando ustedes aplican sus sentidos para que los inunde la presencia de Dios, porque es que la palabra de Dios es presencia viva de Jesús. Cuando ustedes aplican sus sentidos a ese ejercicio, eso tiene una connotación diferente, un fruto diferente en sus almas, a que cuando ustedes solamente disponen un sentido que es el oído. No, van a aplicar los 5 sentidos. Eso se los enseñamos a cómo orar con la palabra de Dios. Bueno, esa es la primera práctica. La lectio divina, ¿cómo se las enseñamos a hacer? ¿Cuánto dura esa lectio divina? A mí esa lectio divina yo procuro que me dure todo el día, pero podemos empezar con que dure 10 minutos, 7 minutos en la mañana, 5 minutos, listo, 5 minutos, te la rebajo. Una lectura atenta, pero si ustedes se centran y lo hacen bien, 10 minutos es el tiempo justo. Una lectura atenta, aplicando sus sentidos a la palabra que están presenciando, que están teniendo el privilegio de escuchar, de leer, de tocar, de oler, de ver. 5 minutos, 10, lo que te demore leer atentamente. Vas a aprender a hacer la lectio divina como te lo enseñamos acá abajito. Te vamos a dejar el enlace para que accedas a esa charla. Asimismo, la Eucaristía diaria. ¿De dónde saca nuestro corazón verdadera fuente de amor, de discernimiento, de buenos hábitos? De la Eucaristía. No hay un hábito más santo que este. Es mejor dicho, el rey de todos los hábitos. Poder asistir a Eucaristía diaria. Sandra, es que no puedo. No, eso me queda muy difícil. Yo te pido, por favor, en obediencia, inténtalo. Al menos inténtalo.
Comprométete. Si vas a aprender a discernir, ejercítate como debe ser. En la Eucaristía diaria la pueden vivir virtual, pero debe ser Eucaristía en vivo para poder que aplique la bendición, la consagración, los méritos. Bueno, si no presencial, que es lo preferible. Santo Rosario diario. Pueden buscar uno que dure media hora, hacerlo mientras están haciendo una actividad en la casa, mientras van cogiendo el hábito. Que no les falte el Santo Rosario diario. Una confesión. Vamos a iniciar con una confesión. Ustedes, los que ya nos han acompañado en varios años, llevamos otorgando estos procesos, se dan cuenta que a nosotros no nos puede faltar este sacramento. Porque más adelante vamos a aprender cómo usarlo a favor de nuestra alma. Cómo crecer en virtud, basándonos en la vida sacramental. Imagínense eso. Yo la verdad, este tema, yo no sé si algún sacerdote lo ha dado alguna vez, nunca se lo he escuchado a ningún sacerdote. Cómo aplicarse en el ejercicio santo de una confesión aplicadamente. O sea, aplicarme en el ejercicio de aprender a confesarme. ¿Cómo me voy a aprender a confesar? Aquí les vamos a dar también un examen de conciencia. A medida que vayamos avanzando, yo creo que esa es la primera charlita. Ahí vamos a incluir cómo escuchar la voz de Dios. Ahí vamos a incluir un poquito de este tema de la confesión. Y por último, la oración al Santísimo. Yo les voy a dar un truco. Imagínense que yo en la mañana, en la madrugada, me levanto y hago la oración, la lectio divina. Hago esa lectio divina y dejo todo organizadito desde la noche anterior. Hay un lugar en esta casa que es como el oratorio. No es oratorio propiamente, es un espacio de una habitación y ahí mantengo los libritos que siempre uso. La Sagrada Escritura, mi agenda litúrgica. Esa agenda litúrgica es un tesoro, pero sabemos que es muy escasa como yo la tengo. Voy a ver si más adelante se las muestro a detalle porque es una riqueza. Vamos a ver si para el otro año nos traen más agendas porque esto viene de Argentina. ¿Cómo les parece? Qué regalazo me hicieron con esa agenda. Yo creo que ha sido uno de los regalos que más ha degustado mi alma en los últimos, sumado a un diario que me dieron, que ahí estoy haciendo ya la lectio divina otra vez en ese diario. Bueno, yo organizo todo el día anterior, me llevo mi Cristo, lo pongo allá, lapicero, agenda, mi Biblia, la agenda litúrgica y ahí dejo todo. Cuando me levanto, me voy para allá, me voy para ese lugar especial de la casa. Antes de hacer cualquier cosa, antes de nada, de tomar nada, de nada, porque si no lo hago en ese momento, no lo hago. Me aplico en la lectura atenta y muy juiciosamente, mientras estoy haciendo la lectura atenta, pongo el Santísimo Sacramento en el celular. Así, si no puedo ir a adorar el Santísimo ese día presencialmente, lo hice virtualmente, que tiene el mismo mérito si es en vivo. Ustedes no saben, yo los desafío, los reto a que ustedes empiecen su día así. En algunos momentos, en algunos días me levanto muy temprano, entonces me da sueñito y me vuelvo a acostar. No me quedo despierta desde las 3 de la mañana, 2:30, no, sino que me levanto y me vuelvo a acostar. Hagan el ensayo. ¿Cómo es su día bajo la acción de la gracia? Hagan el ensayo. Y cómo no es un día, sino 21 días bajo la acción de la gracia. ¿Cómo es su vida bajo la acción de la gracia? Eso es lo que les venimos a proponer aquí. ¿Cómo orar con la palabra de Dios? Les vamos a dejar la charla para que lo aprendan a hacer. Es decir, después de esta charla inmediatamente van a escuchar esa, que es cómo orar con la palabra de Dios. Entonces ahí estoy cumpliendo, ese es el truquito, estoy cumpliendo 2 condiciones de la propia norma que yo me he puesto diariamente, de la propia disciplina que me he puesto.
Finalizo la lectura atenta y ya el siguiente paso o lo que sigue ya es cara a cara con Jesús en el Santísimo Sacramento. Ahí aseguro 2 pasos de los que ya hemos dicho que necesitamos. Luego, cuando me levanto, lo primero que hago, ya cuando nuevamente me levanto, supongamos que me levanté a las 6 de la mañana, 6:15, que es como el horario habitual de levantarme, pongo el Santo Rosario y lo escucho. Ese es mi primer rosario del día. Lo escucho y la Lectio Divina me dejó una súplica en el alma, me dejó una oración. Yo uno esa súplica al Santo Rosario y le digo: Señor, tú sabes que necesito esto. Ayúdame a crecer en esta área de mi vida espiritual. Sobre todo ya son pedidos espirituales porque ya para dónde más. Nuestro corazón ya no es tan sensible a las cosas del mundo cuando vivimos de esta manera. Luego hago mi Santo Rosario el primero del día mientras estoy haciendo las labores de la casa. Hay una práctica muy hermosa que yo le escuché que en la película de un santo, él era el Papa Bueno, San Juan 23, creo que es. La mamá de él parió tremendo santo, como San Juan 23. ¿Y saben qué? Ella hacía esto todos los días. Hacía el Santo Rosario mientras estaba haciendo los destinos de la casa, mientras estaba preparando los alimentos, sirviéndolos, porque cuando tenemos tantas ocupaciones en el día, al menos aseguro el rosario de esa manera, al menos. En la noche, en el día, si me es posible hacer Ave Marías perpetuas, o tengo una tentación fuerte, yo siempre recurro al Ave María. Tengo una tentación fuerte, recurro al Ave María. Dios te salve María, internamente o vocalmente, y me tomo la medalla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Lo digo con fe y la tentación desaparece. Y en la noche, cuando ya me voy a dormir, tomo mi septenario, el septenario de San José. Este es como el sacramental cuando nos consagramos a San José o cuando nos sentimos llamados a tener ese contacto con San José y Él se va revelando a nosotros en lo cotidiano. Entonces tenemos este septenario. ¿Y por qué el café oscuro y no el café clarito? Ya sé que me van a preguntar. Por lo general los hacemos café oscuro o café clarito. El primer septenario que hicimos fue este, de los cientos que hemos hecho, ¿cierto? Para todos los consagrados, porque ya perdimos la cuenta. ¿Cuántas almas se han consagrado con nosotros? Entonces, este septenario, y yo empiezo por la noche, ya cuando me voy a dormir, a reposar, empiezo a hacer Ave Marías con este septenario. A veces hago 2, 3 misterios, todos los misterios de un Santo Rosario. Y ahí me quedo dormida. Yo me despierto y me levanto. Un proceso de discernimiento entonces es una manera diferente de aprender a vivir. Sí que nos hace falta eso. Yo te reto a que estos 21 días, tú que dices ser muy valiente, muy disciplinada, muy virtuosa, yo te reto a que los hagas. 21 días, porque ¿saben cuál es el vicio de nuestro tiempo? El desorden. Somos incapaces de adquirir hábitos santos. Somos incapaces porque no nos disponemos. Somos incapaces porque nos falta esa verdadera decisión, esa resolución de quererlo hacer. Estos aparatos, estos celulares, gracias te damos, Señor, por ellos. Sin embargo, han traído mucha desgracia a nuestra vida. Eso sería tema para toda una charla. Todo lo que el celular nos quita en lugar de darnos, y nosotros creemos que nos está dando. ¿Qué más? La televisión, ver novelas, ¿cierto? El mal uso del tiempo es el pecado de nuestro tiempo. Ese desorden en nuestro tiempo es el pecado de nuestro tiempo. Eso nos lleva a un estado tal de dureza de corazón, de indiferencia,
que ya las cosas de Dios no nos provocan ni nos apetecen. Por eso les decía yo, quieren perfeccionar, quieren volver exquisito ese paladar. Bienvenidos, llegaron donde era. Quieren adquirir hábitos en Dios, llegaron donde era. Yo no soy ninguna coach, ninguna motivadora, pero sí les puedo asegurar, esto funciona. Funciona porque funciona. Y cuando ustedes ya están con el Señor, ya han hecho partícipe al Señor de su vida. Es que un proceso de discernimiento es eso. Habituarme tanto a escuchar la voz de Dios que ya no se me hace extraña. Y ya mi corazón corre presuroso a obedecer. Ejercitarnos en el arte de obedecer. Eso es discernir, aprender a discernir. Un proceso de discernimiento. Es eso, ejercitarme en el arte de obedecer, de elegir. Entonces, cuando yo empiezo a caminar hacia la obediencia, empiezan a pasar muchas cosas maravillosas en mi vida. Por ejemplo, yo tenía que tomar una decisión entre este trabajo o este otro, entre comprar un carro o una moto, cosas tan sencillas como eso. Aquí se vuelven súper claras. Ya tú sabes con certeza hacia dónde es. Obviamente eso no es después de los 21 días. Mi director espiritual dice que uno aplicándose a la disciplina de tener el contacto con la palabra de Dios, y él dice, y es muy, él es el hombre de los procesos largos, quizá por eso es tan fecundo. Entre más largo el proceso, más fecundidad hay, más fruto hay. Resulta que él dice que esos procesos de tener yo contacto con la palabra de Dios, él dice, no esperes sacar un fruto antes de 3 años. Y aquí para los impacientes que estamos aquí presentes, ay, ¿cómo así? 3 años. Pues yo les aseguro, ustedes se aplican bien y desde el primer día van a ver frutos. Pequeñitos, brotecitos, ve así, apenitas reventando la semilla. Porque es que aparte la palabra de Dios es una semilla y tú la plantas, pero ¿cuánto se demora una semilla real en dar un fruto? Lo que dice mi director espiritual es cierto. Póngale 3 años para que ese aguacate madure de pepas, o no sé cuánto, 5, no sé, un aguacate maduro ya cuando está grandote, ¿cuántos años se demora? Yo antes tenía un espacecito donde sembraba, también cultivaba aguacates, y yo decía, qué proceso tan hermoso, por hablar de los aguacates y de las aguacateras que están aquí presentes, las aguacateras de Urrao. Bueno, este es el proceso. El proceso es un desafío. Ese es el proceso de discernimiento que les venimos a traer, un desafío. Hagan este ejercicio espiritual, estas 5 prácticas. Ustedes no se van a confesar diariamente. Confiésense en estos 21 días al menos 2 veces. O 3 si quiere. Cada 8 días confiésese. Usted va a notar algo. Va a notar algo. Quien no haga esa tarea de confesarse va a quedar mocho. Va a quedar incompleto. Bueno, que sea una invitación entonces a que nos apliquemos y empecemos por ahí, por hacer el examen de conciencia e irnos a confesar. Ojalá escrito, aquellos pecados que no escandalicen, si alguien ve que los escribiste, déjalos ahí. Los pecados diarios, las faltas, pequeñas faltas de amor que tuviste en un día, que juntas hacen un conjunto, hacen una cosa grande. Al cabo de una semana se van a dar cuenta. Yo me voy a confesar, mis confesiones no son muy largas, les confieso, no son muy largas porque son muy frecuentes, pero son confesiones muy meditadas. Es decir, me tomo el trabajo de examinarme muy a profundidad. En diferentes momentos de la semana me voy ejercitando cuando ya llega el momento de confesarme. Padre Pío decía que uno se debería confesar al menos una vez a la semana, pero habían santos que se confesaban diariamente, como Santa Juana de Arco. Sin embargo, hacer una confesión de vida, una confesión general, siempre es necesaria al menos una vez al año. Porque la conciencia de pecado que tú tienes hoy no la tenías hace un año. Mínimamente, si la quieres hacer cada 6 meses, que sería muy buen hábito.
Pero frecuentemente tú vas a irte examinando cuáles fueron tus faltas. Aquí les vamos a enseñar eso. Cómo hacer un examen de conciencia particular, según San Ignacio de Loyola. ¿Cómo lo hacía él? Un examen de conciencia particular. Vea, eso es hermoso. Eso es efectivo para uno aprender a escuchar la voz de Dios. Pero no, nosotros somos muy inmediatistas y queremos que la voz de Dios resuene en mi corazón, así como por arte de magia. ¿Saben qué la atrae? Que puede que la voz de Dios sea audible a mis sentidos. Que yo me disponga, la disposición. Aplicarme en las virtudes me hace disponerme a la acción de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo puede discernir una persona que vive en el desorden? Va a elegir mal, siempre va a elegir mal. Por eso esas almas que están tan inclinadas hacia el desorden cometen muchos errores. Y no solamente los cometen ellos, sino que se los hacen cometer a los demás. Para que tengamos cuidado y crezcamos sobre todo en esta virtud reina, que será la virtud del orden. Las virtudes del orden en el libro de Conchita, digamos que son como una gran familia. Ya les voy a mostrar. Las virtudes del orden son la familia número 11. Rectitud, pureza de intención, oportunidad, prudencia, justicia, discreción, mansedumbre, liberalidad, previsión. Y también tiene unos vicios. Las virtudes del orden tienen unos vicios, o sea, como los opuestos, y son el desorden, la imprecaución, imprevisión, precipitación, imprudencia, que está de todos los vicios. Yo diría que todos los pecados son pecados de imprudencia. Son pecados de imprudencia. Más adelante profundizamos en eso. Indiscreción, el indiscreto, el imprudente, el acelerado, el que no toma previsiones, el desordenado, el exagerado. Estos no avanzan ni un centímetro en la vida espiritual. Aunque crean que sí, eso es producto de su imaginación, que también es un vicio de Conchita. De acá que ella pues resume. Al menos quienes tengan el libro se van a leer ese vicio de tarea. Se van a leer el vicio de la imaginación, para que vean cuánto mal le hace a nuestra alma. Es la página 131 del libro. Les vamos a mandar la fotico y les vamos a mandar el libro también en PDF, pero acá abajo les vamos a dejar el enlace también para que puedan acceder a él los que no van a estar en los grupos, sino que lo van a seguir por acá, por este canal. Este es el proceso que les venimos a sugerir, en el cual los queremos acompañar para la gloria y la honra de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los quiero mucho. Quedo atenta a sus comentarios, al WhatsApp 324-279-8823. Un abracito en el Señor.